La nieve cayó durante 83 días sin pausa. Enterró caminos, selló puertas, convirtió el mundo en silencio blanco. En las aldeas vecinas, los cuerpos aparecieron rígidos junto a las estufas apagadas, con los ojos abiertos hacia techos que ya no podían sostener el peso del hielo. Pero en San Cirilo, una pequeña aldea de apenas 140 almas al pie de las montañas olvidadas, no murió nadie, ni uno solo. Cuando la primavera llegó y los caminos volvieron a abrirse, los comerciantes encontraron a los habitantes vivos, delgados pero firmes, con las manos juntas y los ojos bajos. Decían que Dios los había salvado. Decían que la fe verdadera alimenta más que el pan. Decían muchas cosas, siempre en voz baja, siempre mirando hacia la capilla de madera oscura que se alzaba en el centro del poblado como una columna de humo congelado. Lo que nadie dijo en voz alta fue lo que sucedía cada 7 noches, cuando las campanas de la capilla sonaban 3 veces después de la medianoche. Los fieles salían de sus casas descalzos, con túnicas blancas que arrastraban sobre la nieve endurecida, y caminaban en fila hacia el interior del templo. Adentro, las velas ardían en círculos concéntricos, iluminando apenas los rostros inclinados y las manos que sostenían cuencos de madera. El padre Elías, un hombre alto y delgado como un sauce enfermo, alzaba las manos al cielo y hablaba de ascensión, de entrega, de cuerpos que ya no eran necesarios cuando el alma había sido purificada. Y luego nombraba a uno de los presentes. Ese nombre caía como una piedra en agua quieta. La persona elegida se levantaba sin llorar, sin resistirse, y caminaba hacia el altar cubierto de lienzo blanco. La congregación cantaba. Las puertas se cerraban, y al amanecer, esa persona ya no estaba. Catalina era costurera. Tenía 24 años y manos pequeñas que sabían reparar cualquier tela rasgada. Vivía sola desde que su madre murió de fiebre 3 inviernos atrás, en una cabaña al borde del poblado donde el viento golpeaba las ventanas con furia de animal herido. Durante el invierno del silencio blanco, Catalina empezó a contar. Contó las personas que entraban a la capilla en las noches de ritual. Contó las que salían. Los números no coincidían. Al principio pensó que se equivocaba, que el frío le estaba nublando la mente. Pero seguía contando, y los números seguían sin coincidir. El hambre llegó en diciembre como una presencia física, un animal invisible que rascaba las puertas y gruñía en los estómagos vacíos. Las reservas de grano se agotaron. Los animales murieron congelados en los establos. Pero cada mañana, después de los rituales nocturnos, aparecían ollas de sopa espesa en la entrada de la capilla. El padre Elías las distribuía personalmente, con una sonrisa suave y palabras de gratitud hacia el Altísimo, que proveía incluso en la oscuridad. La sopa tenía un sabor extraño, casi dulce, con hebras de carne que se deshacían en la lengua. Nadie preguntaba de dónde venía, nadie quería saber. El hambre no deja espacio para preguntas. Catalina comió la sopa como todos los demás. Inclinó la cabeza, agradeció en silencio y sintió el calor descender por su garganta como una bendición tibia. Pero esa noche, cuando cerró los ojos, vio rostros que conocía, rostros que habían ascendido, y supo con una certeza helada que le atravesó el pecho como una aguja de hielo que algo terrible había sucedido, algo que todos habían comido, algo que ninguno podía deshacer. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. San Cirilo no aparecía en los mapas más recientes. Era una mancha olvidada entre montañas, que cambiaban de nombre según el reino que las reclamara, un conjunto de casas de madera oscura, con techos inclinados que parecían inclinarse también bajo el peso de la fe. 140 personas vivían allí, la mayoría nacidas en esas mismas casas, enterradas eventualmente en el pequeño cementerio detrás de la capilla, donde las cruces de hierro se oxidaban mirando hacia el este. No había camino real que conectara San Cirilo con el mundo exterior, solo un sendero de tierra que se volvía barro en primavera y hielo en invierno, y que los comerciantes
recorrían 2 veces al año para intercambiar sal, tela y herramientas por pieles, miel y el silencio agradecido de gente que no hacía demasiadas preguntas. La capilla era el corazón de todo. Construida 100 años atrás con madera de los bosques circundantes, su interior olía permanentemente a cera derretida, incienso de hierbas silvestres y algo más antiguo, algo que se pegaba a la ropa y a la piel. El padre Elías había llegado 15 años antes, enviado por una diócesis que ya no respondía cartas. Era un hombre de voz suave y ojos claros que nunca parpadeaban del todo, como si estuviera siempre mirando algo que los demás no podían ver. Predicaba que la salvación no llegaba a través de las Escrituras, sino a través de la entrega total, que el cuerpo era un recipiente temporal, que los elegidos ascendían cuando su fe era lo suficientemente pura, y la gente, cansada de hambre y frío y sequías que arruinaban cosechas, empezó a creerle. Las leyes de San Cirilo no estaban escritas, pero todos las conocían. No se hablaba de los que ascendían después de las ceremonias, no se preguntaba por ellos, no se lloraba en público. La tristeza era debilidad, y la debilidad era duda, y la duda era el camino directo al infierno que el padre Elías describía con tanto detalle que algunos despertaban gritando en las noches. Se asistía a misa cada mañana, se confesaban los pecados cada semana, se participaba en los rituales nocturnos cuando las campanas llamaban, y se comía lo que Dios proveía sin cuestionar su origen, porque cuestionar era lo mismo que escupir en el rostro de la misericordia divina. Catalina había aprendido a coser observando a su madre, una mujer callada que raramente sonreía, pero que podía reparar cualquier prenda con puntadas tan finas que parecían invisibles. Después de su muerte, Catalina heredó la cabaña, las agujas, los hilos de colores guardados en una caja de madera tallada, y también el silencio. Un silencio que se volvió más pesado con cada invierno, con cada ritual, con cada rostro que desaparecía sin despedida. Catalina no era especialmente devota. Asistía a misa porque todos lo hacían. Se arrodillaba porque era lo esperado. Pero nunca había sentido esa certeza ardiente que veía en los ojos de otros fieles, esa luz que parecía consumirlos desde adentro. El invierno de 1903 llegó más temprano que nunca. La primera nevada cayó en octubre, enterrando las últimas cosechas antes de que pudieran ser recogidas. Para noviembre, las reservas de comida estaban peligrosamente bajas. El padre Elías convocó a una reunión especial en la capilla y habló de pruebas divinas, de fe que debía ser demostrada no con palabras, sino con sacrificio. Dijo que Dios proveería, pero que primero debían mostrar que eran dignos. Esa noche comenzaron los rituales de ascensión. Suscríbete para seguir explorando estas tierras, donde la fe lo consume todo. Las mañanas en San Cirilo transcurrían en una coreografía de silencio y rutina. Las mujeres salían a buscar agua del pozo comunitario con cubos de madera que golpeaban suavemente contra sus piernas. Los hombres revisaban las trampas en el bosque, aunque cada vez volvían con las manos vacías y las expresiones más grises. Los niños ya no jugaban, se sentaban junto a las estufas apagadas, quietos como muñecos de trapo, con los ojos demasiado grandes en rostros demasiado delgados. El hambre había convertido el poblado entero en una iglesia. Todos se movían despacio, con reverencia involuntaria, como si el acto mismo de existir requiriera permiso divino. Catalina cosía junto a la ventana de su cabaña, aprovechando la luz grisácea que se filtraba entre las nubes perpetuas. Reparaba camisas rasgadas, mantas deshilachadas, las túnicas blancas que se usaban en los rituales. Cada puntada era un acto de concentración que le permitía no pensar en los rostros ausentes, no pensar en el sabor extraño de la sopa que el padre Elías distribuía después de cada ceremonia nocturna, no pensar en los números que no coincidían cuando contaba a los feligreses entrando y saliendo de la capilla. Pero el cuerpo tiene memoria propia. Sus manos temblaban a veces sin razón. Su estómago se revolvía cuando olía la sopa calentándose en las ollas comunitarias, y en las noches, cuando el viento aullaba contra las paredes de madera,
Escuchaba voces, voces que conocía, voces que habían ascendido. La vigilancia en San Cirilo era constante pero invisible. No había guardias ni patrullas, pero todos vigilaban a todos. Una mirada demasiado larga hacia la capilla, un comentario ambiguo durante la confesión, una ausencia inexplicada en misa. Todo se reportaba. Todo llegaba a los oídos del padre Elías, quien escuchaba con esa sonrisa suave y esos ojos que nunca terminaban de parpadear. Las confesiones se habían vuelto más frecuentes, 3 veces por semana ahora. Y en el confesionario oscuro que olía a cedro y a sudor frío, la gente susurraba sus dudas, sus miedos, sus pensamientos prohibidos. El padre escuchaba, perdonaba, y tomaba nota mental de quién necesitaba ser observado más de cerca. Marta, la panadera que vivía 3 casas más allá de Catalina, había empezado a llorar durante las misas. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas sin que ella las limpiara, como si no se diera cuenta de que estaban ahí. Su esposo había ascendido 2 semanas atrás. Era un hombre joven, fuerte, que trabajaba en el aserradero y nunca había mostrado signos de enfermedad. Una noche, el padre Elías pronunció su nombre durante el ritual. Él se levantó, caminó hacia el altar. Las puertas se cerraron, y desde entonces Marta lloraba sin hacer ruido, parada junto al horno frío donde ya no había harina para hacer pan. Nadie le habló, nadie le ofreció consuelo. El consuelo implicaba reconocer la pérdida, y reconocer la pérdida implicaba cuestionar la ascensión, y cuestionar la ascensión era dudar de Dios mismo. Así que Marta lloraba sola, y el poblado la rodeaba con un silencio más pesado que la nieve acumulada en los tejados. Catalina la veía pasar cada mañana camino al pozo. Quería decir algo, quería extender la mano. Pero el miedo era más fuerte que la compasión, el miedo de ser señalada. El miedo de ser la próxima en escuchar su nombre pronunciado por esa voz suave que sonaba como miel vertida sobre vidrio roto. Los domingos, después de la misa larga que duraba 3 horas, el padre Elías organizaba encuentros comunitarios en el salón anexo a la capilla. Allí, sentados en bancos de madera sin respaldo, los fieles compartían testimonios de fe. Hablaban de milagros pequeños, una tos que desapareció después de rezar, un sueño donde vieron luz, una sensación de paz inexplicable en medio del hambre. El padre asentía con cada testimonio, sus manos largas y pálidas entrelazadas sobre el regazo. Y al final, siempre contaba la misma historia, la historia de los mártires antiguos que se entregaron voluntariamente para salvar a sus comunidades, que ofrecieron sus cuerpos como sacrificio y fueron recompensados con la eternidad. El cuerpo perece, decía, con esa voz que parecía venir de muy lejos. Pero el espíritu asciende, y cuando el espíritu asciende en pureza total, se convierte en alimento para los que quedan. No alimento físico, hermanos míos, sino alimento espiritual, fortaleza, gracia, supervivencia. La gente asentía. Algunos cerraban los ojos y murmuraban amén. Catalina mantenía la cabeza baja y las manos apretadas en su regazo, sintiendo cómo las uñas se clavaban en sus palmas. Una tarde, mientras cosía una túnica blanca que olía a incienso rancio, encontró algo en el dobladillo. Era pequeño, apenas perceptible, un mechón de cabello rubio atado con hilo negro. Lo reconoció inmediatamente. Pertenecía a Elena, la joven que había ascendido 3 semanas atrás. Elena, que tenía 17 años y una risa cristalina. Elena, cuyo nombre fue pronunciado una noche de luna llena y cuya silla en la mesa familiar permaneció vacía desde entonces. Catalina sostuvo el mechón entre los dedos temblorosos. ¿Por qué estaba allí? ¿Quién lo había dejado? ¿Era una señal, una advertencia, un recordatorio? Lo guardó en el bolsillo de su delantal y siguió cosiendo, pero sus manos ya no eran firmes. Las puntadas salían torcidas, irregulares, y cuando llegó la noche y las campanas sonaron 3 veces, Catalina se puso la túnica blanca como todos los demás, salió descalza hacia la nieve endurecida y caminó en fila hacia la capilla donde las velas ardían en círculos concéntricos y el padre Elías
esperaba con los brazos extendidos. Esa noche no se pronunció ningún nombre. El padre habló de paciencia, de confianza, de la necesidad de esperar el momento preciso en que Dios señalara al siguiente elegido. La congregación cantaba himnos en un idioma que Catalina no reconocía, palabras que sonaban como piedras rodando por una colina, y cuando las puertas se abrieron nuevamente y todos regresaron a sus casas en silencio procesional, Catalina sintió el mechón de cabello en su bolsillo como si fuera un trozo de carbón encendido. El insomnio llegó como una enfermedad silenciosa. Catalina pasaba las noches mirando las vigas del techo, contando las grietas en la madera, escuchando los crujidos de la cabaña que sonaban demasiado parecidos a pasos. Cuando lograba dormir, los sueños eran peores que la vigilia. Soñaba con la capilla, soñaba con manos pálidas emergiendo de ollas humeantes, soñaba con rostros que conocía, masticando, tragando, sonriendo con dientes manchados. Despertaba con el sabor de la sopa en la boca y corría a vomitar en el balde junto a la cama, aunque su estómago estaba casi siempre vacío. Empezó a observar, no de manera obvia, nunca directamente, pero con la atención periférica de quien ha aprendido que la supervivencia depende de ver sin ser vista. Observó cómo el padre Elías elegía a los que ascendían. No eran los más devotos, no eran los más enfermos, eran los más solitarios, los que no tenían familia numerosa, los que nadie echaría demasiado de menos. El patrón era tan claro que Catalina se preguntaba cómo nadie más lo veía, o quizá sí lo veían, quizá todos lo veían y habían elegido el mismo silencio que ella. Durante el día, el hambre era una presencia constante. Se sentía en los huesos que sobresalían bajo la piel, en el mareo que llegaba al levantarse demasiado rápido, en la manera en que incluso el acto de coser se volvía agotador después de una hora. Las raciones de sopa se habían vuelto más pequeñas pero más frecuentes. Cada 3 días ahora, después de los rituales, y cada vez que Catalina la comía, porque tenía que comerla, porque no comer era morir, sentía que estaba cruzando una línea invisible de la que nunca podría regresar. La culpa tiene sabor metálico, se aloja en la garganta y no se va con agua ni con rezos. Una mañana, Catalina encontró huellas en la nieve frente a su cabaña. Eran recientes, de la noche anterior. Alguien había estado parado allí, mirando su ventana, durante tiempo suficiente para que la nieve se derritiera ligeramente bajo sus pies. No había otras huellas cerca. Quien fuera, había venido solo, se había quedado inmóvil y se había ido por el mismo camino. Catalina sintió el frío instalarse en su columna vertebral. Estaba siendo vigilada. Esa tarde, durante la confesión, el padre Elías le preguntó si dormía bien. Sí, padre, mintió arrodillada en la oscuridad del confesionario, que olía a sudor y a madera húmeda. ¿No tienes pesadillas? No, padre. ¿No dudas? Silencio. Catalina podía escuchar su propia respiración, demasiado rápida, demasiado fuerte. Al otro lado de la rejilla de madera, el padre esperaba con esa paciencia infinita que era más aterradora que cualquier amenaza. Todos dudamos a veces, dijo finalmente Catalina, eligiendo cada palabra con el cuidado de quien camina sobre hielo delgado. La duda es natural, respondió el padre con esa voz suave, pero también es peligrosa. La duda es la puerta por donde entra el demonio, Catalina, y en tiempos como estos no podemos permitir que el demonio habite entre nosotros. Lo sé, padre. ¿Lo sabes? ¿De verdad? Hubo una pausa. He notado que cuentas. El corazón de Catalina se detuvo. ¿Cuentas qué, hija? No. No sé de qué habla, padre. Cuentas a los que entran, cuentas a los que salen. He visto tus ojos moverse durante las ceremonias. He visto cómo tus labios forman números en silencio. Catalina no podía respirar. El confesionario se había vuelto una caja de madera demasiado pequeña, demasiado oscura. Iba a morir allí. Iba a ser la próxima en ascender. Contar es bueno, continuó el padre, y había algo nuevo en su voz, algo casi afectuoso. Contar demuestra atención, demuestra que estás presente.
Pero necesito que entiendas algo, Catalina. Los números de Dios no son los números de los hombres. Cuando alguien asciende, no desaparece, se transforma, se vuelve parte de algo más grande, se vuelve parte de todos nosotros. Sí, Padre. ¿Comes la sopa que Dios provee? Sí, Padre. ¿Te alimenta? Sí, Padre. Entonces, ya eres parte del milagro. Ya has participado en la ascensión. ¿Lo entiendes? Catalina cerró los ojos con fuerza. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Sí, Padre. Bien, ahora ve en paz y deja de contar. Algunos misterios no están hechos para ser comprendidos, solo para ser aceptados. Cuando Catalina salió del confesionario, sus piernas apenas podían sostenerla. El padre Elías la observó alejarse por el pasillo central de la capilla, su figura delgada tambaleándose ligeramente. Luego hizo una anotación mental. Catalina estaba en la cúspide. Pronto estaría lista. Pronto su nombre sería pronunciado. O pronto su fe se rompería completamente y se convertiría en algo peligroso. Ambas opciones eran aceptables. Ambas tenían solución. Esa noche, Catalina no asistió a la cena comunitaria. Permaneció en su cabaña, sentada en el piso de madera, con el mechón de cabello rubio de Elena en sus manos. Lo había sacado del bolsillo del delantal y ahora lo observaba bajo la luz tenue de una vela. Era tan suave, tan real, tan humano. Pensó en Elena, en su risa, en la manera en que trenzaba su propio cabello cada mañana con movimientos rápidos y seguros, en cómo había caminado hacia el altar aquella noche, descalza, sin resistirse, como si fuera un honor, como si fuera amor. Y entonces Catalina pensó en la sopa, en el sabor, en la textura, en las hebras de carne que se deshacían fácilmente, demasiado fácilmente, no como cerdo, no como venado, como algo más suave, más tierno. El vómito llegó violento y repentino. Catalina se inclinó sobre el balde y su cuerpo se vació con espasmos dolorosos. Pero no había casi nada que expulsar, solo bilis amarillenta y el conocimiento terrible que ahora vivía dentro de ella como un parásito. Había comido a Elena, había comido a todos los que ascendieron, y seguiría comiendo porque la alternativa era morir de hambre. Y morir de hambre significaba que su cuerpo también sería sopa, también sería distribuido en ollas humeantes, también sería masticado, tragado, digerido por los que quedaran. El círculo no tenía fin. Era perfecto en su horror. Era fe pura transformada en supervivencia. Era Dios y demonio mezclados en una olla de hierro sobre fuego lento. Catalina se limpió la boca con el dorso de la mano. Guardó el mechón de cabello nuevamente en su bolsillo y supo que necesitaba encontrar a alguien que también estuviera contando, alguien que también supiera. Porque la locura compartida es menos insoportable que la locura solitaria. El ritual del martes fue diferente. Las campanas sonaron 4 veces en lugar de 3, y el intervalo entre cada tañido fue más largo, más deliberado, como si el hierro mismo estuviera dudando. Los fieles salieron de sus casas con las túnicas blancas arrastrándose sobre la nieve que esa noche había caído con delicadeza de ceniza. La luna estaba oculta detrás de nubes densas, y las velas en el interior de la capilla eran la única fuente de luz en todo San Cirilo. Parecían ojos amarillos mirando desde las ventanas. Catalina caminó en fila como siempre, descalza, sintiendo cómo el frío mordía sus pies hasta el hueso. Adelante iba Marta, la panadera que ya no horneaba, con los hombros caídos y el cabello sin trenzar cayendo sobre su espalda. Detrás venía el viejo Tomás, que tosía en intervalos regulares, un sonido húmedo que hacía eco en el silencio procesional. Todos se movían con la lentitud de sonámbulos, como si sus cuerpos fueran operados por hilos invisibles. El interior de la capilla estaba más frío que el exterior. El aire olía a cera quemada, incienso de salvia silvestre y algo metálico, casi salado, que se pegaba a la garganta.
Las velas formaban círculos concéntricos alrededor del altar, donde el padre Elías esperaba con los brazos extendidos y la cabeza ligeramente inclinada. A su lado, de pie como estatuas de piedra, estaban los dos diáconos, Simón y Gabriel, hombres de mediana edad con rostros sin expresión que nunca hablaban fuera de las ceremonias. Los fieles ocuparon sus lugares en los bancos de madera. 138 ahora. Catalina contó mentalmente, incapaz de detenerse a pesar de la advertencia del padre. 138, 2 menos que la semana anterior. El padre Elías comenzó a hablar en ese idioma que nadie entendía, pero que todos habían aprendido a repetir. Las palabras caían como piedras en agua profunda, creando ondas invisibles que se sentían en el pecho. La congregación respondía en coro, voces que se superponían formando una sola voz antigua y cansada. Catalina movía los labios sin emitir sonido. Había olvidado cómo pronunciar esas palabras, o quizá nunca las había sabido realmente. Entonces el padre alzó las manos y el canto cesó. El silencio que siguió era tan denso que Catalina podía escuchar el chisporroteo de las velas, podía escuchar la respiración colectiva, podía escuchar el latido de su propio corazón, errático y aterrado. «Esta noche», dijo el padre Elías, «no habrá ascensión». Un murmullo recorrió la congregación como viento entre hojas secas. Catalina alzó la mirada, sorprendida. ¿No habría ascensión? ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? «Esta noche», continuó el padre, «recibiremos a alguien que ha caminado desde muy lejos para estar con nosotros. Alguien que trae un mensaje». Las puertas de la capilla se abrieron con un crujido largo y doloroso. Una figura entró desde la oscuridad exterior. Era un hombre joven, quizá de 30 años, con ropa de viajero cubierta de barro seco y nieve derretida. Llevaba un bastón de madera tallada y una mochila de cuero que parecía vacía. Su rostro estaba delgado pero no demacrado, sus ojos oscuros pero no apagados. Había algo en él que no pertenecía a San Cirilo. Había color, había vida. «Este es Isaac», anunció el padre Elías, «un peregrino que ha escuchado hablar de nuestro milagro, del invierno que no pudo matarnos, de la fe que nos alimentó cuando no había nada que comer». Isaac avanzó por el pasillo central con pasos seguros. Su mirada recorrió las caras de los presentes, deteniéndose brevemente en cada una. Cuando sus ojos encontraron los de Catalina, ella sintió algo parecido al reconocimiento, como si él también estuviera contando, como si él también viera los números que no coincidían. «He venido», dijo Isaac, y su voz era diferente. No tenía la suavidad venenosa del padre Elías. Era áspera, directa, humana. «He venido porque en mi aldea también pasamos hambre este invierno, porque también enterramos a nuestros muertos, y porque escuché que aquí no murió nadie, que Dios proveyó». «Así es», respondió el padre Elías, «Dios provee a quienes tienen fe verdadera». «¿Y cómo proveyó?», preguntó Isaac. No había acusación en su voz, solo curiosidad, pero era el tipo de curiosidad que abre puertas que deberían permanecer cerradas. El padre sonrió. «A través de la ascensión, a través del sacrificio sagrado, a través de la transformación del cuerpo en espíritu y del espíritu en sustento». Isaac asintió lentamente. «Entiendo. ¿Y puedo quedarme? ¿Puedo presenciar este milagro?» «Puedes quedarte», dijo el padre, «pero primero debes comprender que algunos misterios no son para ser observados por ojos que aún dudan. Primero debes participar en la comunión. Primero debes comer con nosotros». Hubo un silencio. Isaac miró hacia el altar donde los diáconos Simón y Gabriel permanecían inmóviles. Luego miró nuevamente hacia la congregación. Sus ojos encontraron otra vez los de Catalina, y esta vez ella vio algo en ellos. Miedo, comprensión, determinación. «Comeré», dijo Isaac. Los diáconos trajeron una olla de hierro humeante desde la habitación trasera de la capilla. El olor llenó el espacio, dulce, extraño, inconfundible. Sirvieron un cuenco de madera y se lo entregaron a Isaac. Él lo sostuvo entre sus manos, mirando el contenido.
La sopa era espesa, oscura, con hebras que flotaban en la superficie. Nadie en la congregación se movió. Nadie respiró. Isaac llevó el cuenco a sus labios. Bebió. Tragó. El rostro del padre Elías brillaba de satisfacción bajo la luz de las velas. Cuando Isaac terminó, bajó el cuenco y limpió su boca con el dorso de la mano. «Está buena», dijo, y su voz no temblaba. «¿Puedo preguntar qué tipo de carne es?» «Es la carne que Dios provee», respondió el padre. «No necesitas saber más». «Pero quiero saber más», insistió Isaac, y ahora había acero en su voz. «Porque en mi aldea también tuvimos hambre, y también tuvimos gente que desapareció. Y cuando llegó la primavera, encontramos huesos en el bosque, huesos humanos, con marcas de cuchillo». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera las velas parecían arder. El padre Elías no dejó de sonreír, pero sus ojos se habían vuelto glaciales. «Tu aldea pecó», dijo suavemente. «Tomaron sin permiso, mataron sin ritual, consumieron sin fe. Por eso fueron condenados. Nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos la bendición. Aquí, el sacrificio es voluntario. Aquí, la ascensión es sagrada». «¿Voluntario?», la voz de Isaac cortaba como cristal. «Voluntario cuando la alternativa es morir de hambre. Voluntario cuando la gente tiene tanto miedo que prefiere ser devorada a ser señalada como hereje». Un murmullo se elevó de la congregación. Algunas voces sonaban escandalizadas. Otras, apenas audibles, sonaban aliviadas, como si alguien finalmente hubiera dicho lo que todos pensaban en secreto. El padre Elías alzó una mano, y el murmullo cesó. «Veo que has venido no como peregrino, sino como acusador. Veo que tu corazón está lleno de duda y tu lengua de veneno. Quizá», y aquí su sonrisa se hizo más amplia, más terrible, «quizá necesites comprender mejor nuestros misterios. Quizá necesites participar más profundamente en la ascensión. Quizá tu nombre deba ser pronunciado esta noche después de todo». Isaac no retrocedió. «Pronuncia mi nombre si quieres, pero antes de que lo hagas, pregúntale a tu congregación. ¿Cuántos de ellos realmente creen y cuántos simplemente tienen demasiado miedo para dejar de creer?» Catalina sintió las palabras atravesarla como agujas de luz. Era exactamente la pregunta que había vivido en su garganta durante semanas, la pregunta que no se atrevía a formular ni en la privacidad de sus pensamientos más oscuros. El padre Elías dio un paso hacia Isaac. Los diáconos también se movieron, flanqueándolo. La capilla entera parecía contraerse, las sombras volviéndose más densas, las velas parpadeando como si el aire mismo estuviera aterrado. Y entonces Catalina hizo algo que nunca pensó que haría. Se levantó. «Yo tengo miedo», dijo, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «Tengo miedo y como igual, como porque si no como, moriré, y si muero, seré comida. Todos tenemos miedo, todos comemos, todos sabemos». Uno por uno, otros comenzaron a levantarse. Primero Marta, con lágrimas cayendo silenciosas por sus mejillas. Luego el viejo Tomás, temblando pero de pie. Luego más y más, hasta que la mitad de la congregación estaba de pie, mirando al padre Elías con ojos que finalmente, se atrevían a ver. El padre Elías no gritó, no amenazó. Simplemente miró a los que estaban de pie con esa expresión de decepción suave que era peor que cualquier ira. Como un padre observando a hijos que han defraudado expectativas que nunca fueron explicadas, pero siempre fueron absolutas. «Siéntense», dijo con voz casi tierna. Nadie se movió. «Siéntense», repitió, y esta vez había algo más en su tono, algo antiguo, algo que hacía que el aire vibrara. Lentamente, algunos comenzaron a sentarse. El miedo era un hábito demasiado profundo, pero Catalina permaneció de pie, Isaac también, y Marta, y el viejo Tomás, y otros 12 más, esparcidos entre los bancos como velas que se negaban a apagarse. «Entiendo», dijo finalmente el padre, «entiendo que el hambre cansa, que el frío agota, que la fe, incluso la más pura,
puede tambalearse bajo el peso del sufrimiento, pero lo que no entienden es que ya es demasiado tarde para arrepentirse. Ya han comido, ya son parte del milagro, ya han cruzado la línea que separa lo humano de lo divino. No pueden regresar. «Podemos dejar de comer», dijo Isaac. Su voz era firme. «Podemos sobrevivir de otra manera». El padre Elías rió. No fue una risa cruel, sino genuinamente divertida, como si Isaac hubiera dicho algo entrañablemente ingenuo. «¿De otra manera? ¿Con qué? La nieve aún cubre todo. Los animales están muertos o han huido. El grano se agotó hace meses. ¿De qué otra manera propones que sobrevivan 138 personas en medio del invierno más cruel en 100 años? Silencio, porque todos sabían que tenía razón. La verdad terrible era que el padre Elías había salvado la aldea. Había encontrado una solución cuando no había ninguna, y esa solución, por monstruosa que fuera, había funcionado. Además, continuó el padre caminando lentamente entre los bancos, rozando con sus dedos pálidos los hombros de los que permanecían sentados. ¿Qué creen que pasará cuando llegue la primavera y los comerciantes regresen? ¿Qué les dirán? Que comieron a sus vecinos, que participaron voluntariamente en canibalismo ritual. Los colgarán, a todos, sin excepción. La única manera de sobrevivir es seguir unidos, seguir en silencio, seguir con fe. Catalina sintió cómo el argumento se instalaba en su mente como veneno. Tenía razón. Si hablaban, morirían. Si confesaban, serían ejecutados como monstruos. La única salvación era el silencio perpetuo. El secreto compartido se había convertido en cadenas invisibles que los ataban a todos. Isaac negó con la cabeza. Hay una diferencia entre sobrevivir y convertirse en aquello que destruye la humanidad. Prefiero morir siendo humano que vivir siendo esto. ¡Qué noble!, dijo el padre con suavidad venenosa. ¡Qué noble y qué estúpido! Pero tú eres forastero. No tienes familia aquí, no tienes raíces. Para ti es fácil hablar de morir con dignidad. Pero pregúntale a Marta, señaló a la panadera que temblaba de pie. Pregúntale si preferiría morir de hambre o ver morir de hambre a su hijo. Catalina no sabía que Marta tenía un hijo. Miró a la mujer y vio la verdad en sus ojos hundidos. Había un niño. En alguna parte de esta ecuación terrible, había un niño que también había comido sopa, que también había sobrevivido gracias a la carne de los ascendidos. ¿Dónde están los cuerpos?, preguntó Catalina de repente. La pregunta salió sin pensarla, pero una vez pronunciada cobró vida propia. Si la gente asciende, si se transforman en espíritu, ¿dónde están los cuerpos? El padre Elías se detuvo. La sonrió, no desapareció, pero algo cambió en sus ojos. En la cripta bajo el altar, preservados en sal, esperando la resurrección. «Muéstranoslos», dijo Isaac. «No». «¿Por qué no?» «Porque no son para ser vistos. Porque la carne sin espíritu es solo carne. Porque su contemplación traería duda, y la duda traería pecado, y el pecado traería condenación». «O porque no hay cuerpos», dijo Isaac, «porque los has cortado, cocinado y servido, hasta que no queda nada excepto huesos, que probablemente has molido para hacer harina». El golpe fue tan rápido que nadie lo vio venir. El diácono Simón se movió con velocidad antinatural, y su puño conectó con la mandíbula de Isaac, enviándolo al suelo. El sonido del impacto resonó en la capilla como un disparo. Isaac escupió sangre, pero se incorporó sobre sus rodillas, mirando al padre con ojos que ardían de rabia y determinación. «Violencia», dijo escupiendo otra gota de sangre. «¡Qué cristiano!». El padre Elías suspiró como si estuviera genuinamente entristecido. «No quería que llegara a esto, de verdad que no, pero veo que has traído la semilla de la rebelión. Y las semillas, si no se arrancan, crecen y destruyen la cosecha entera». Hizo un gesto y los diáconos se movieron hacia Isaac. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, Catalina se interpuso entre ellos. No sabía de dónde había venido el coraje. Quizá no era coraje en absoluto, sino simple agotamiento de vivir con miedo. Quizá era más fácil morir rápido que seguir muriendo lentamente cada día. «No», dijo. Su voz no temblaba. «No lo tocarán.
Catalina. La voz del padre era suave como terciopelo sobre cuchillas. Apártate. No. Otros se movieron. Marta se colocó junto a Catalina. El viejo Tomás también, tosiendo pero firme. Y luego más. 15 personas formando un círculo alrededor de Isaac, protegiéndolo con sus cuerpos delgados y temblorosos. El padre Elías observó la escena con expresión inescrutable. Luego habló, y su voz llenó la capilla entera como si viniera de las paredes mismas. Muy bien, si eligen la herejía, recibirán el castigo de los herejes. No comerán, no recibirán sopa, no recibirán nada. Veremos cuánto dura su rebeldía noble cuando el hambre verdadera regrese, cuando sus estómagos se coman a sí mismos, cuando empiecen a mirar los cuerpos de sus compañeros rebeldes y se pregunten cuánto tiempo pasará antes de que estén dispuestos a hacer cualquier cosa por un bocado de carne. Se dio vuelta hacia la congregación que permanecía sentada. Los fieles serán recompensados, los herejes morirán, y cuando mueran también serán sopa, porque Dios no desperdicia nada, ni siquiera la carne de los pecadores. Salió de la capilla seguido por los diáconos. Las puertas se cerraron con estruendo. Los que habían permanecido sentados se levantaron lentamente y salieron en fila silenciosa, sin mirar a los 15 rebeldes que permanecían de pie en el centro de la nave. Cuando finalmente estuvieron solos, Isaac se puso de pie con dificultad. Tenía la mandíbula hinchada y el labio partido. «Gracias», dijo mirando a Catalina. «No tenían que hacer eso». «Sí teníamos», respondió ella. «Ya estábamos muertos de todas formas. Al menos ahora moriremos habiendo elegido». Marta sollozó. «Mi hijo. Tengo un hijo de 6 años. ¿Qué le digo? ¿Qué le doy de comer?» Catalina la abrazó. No tenía respuestas. Solo tenía la certeza de que había líneas que no podían cruzarse, incluso cuando cruzarlas era la única manera de sobrevivir. Isaac los reunió en círculo. «Tenemos que salir de aquí, esta misma noche, antes de que la nieve empeore, antes de que nos encierren». «¿A dónde?», preguntó el viejo Tomás. «La aldea más cercana está a 3 días de camino. No sobreviviríamos ni uno en nuestro estado». «Entonces moriremos intentándolo», dijo Isaac, «pero al menos moriremos como humanos». Catalina miró las caras de los que la rodeaban. 15 almas hambrientas, aterrorizadas, pero finalmente libres de la mentira. «Hay una cabaña de cazadores», dijo lentamente. «A mediodía de aquí. Mi padre la usaba antes de morir. Podríamos llegar, podríamos sobrevivir hasta que la primavera llegue». Era una esperanza delgada como hilo, pero era lo único que tenían. Prepararon la huida en silencio. Cada uno regresó a su cabaña bajo la mirada vigilante de los fieles que permanecían leales al padre Elías. Las ventanas brillaban con velas encendidas, ojos amarillos que observaban cada movimiento. Catalina empacó lo poco que tenía: mantas raídas, las agujas de coser de su madre, un pedernal, el mechón de cabello rubio de Elena que ahora guardaba como recordatorio de por qué no podía quedarse. No llevó comida. No había comida que no estuviera contaminada con la verdad terrible. Isaac había dicho que se encontrarían en el límite del bosque cuando las campanas tocaran las 2 de la madrugada. Era el momento más oscuro de la noche, cuando incluso los vigilantes más devotos cabeceaban junto al fuego. Catalina esperó en su cabaña, contando los segundos, escuchando el silencio pesado de San Cirilo. Afuera, la nieve había comenzado a caer nuevamente, copos pequeños y densos que se acumulaban sin prisa. Cuando las campanas sonaron, salió descalza una vez más, pero esta vez no hacia la capilla. Se movió entre las sombras, pegada a las paredes de las cabañas, sintiendo el frío morder sus pies hasta que dejaron de doler y simplemente se entumecieron. Vio figuras moviéndose en la misma dirección, fantasmas silenciosos convergiendo hacia el bosque. Los 15 estaban allí. Marta sostenía a su hijo en brazos, un niño pequeño con ojos enormes que no hacía ningún sonido, como si entendiera que su vida dependía del silencio. El viejo Tomás llevaba un bastón tallado. Otros traían frazadas, cuchillos de cocina,
herramientas que podrían convertirse en armas si era necesario. Isaac los contó rápidamente con la mirada. ¿Todos?, preguntó en voz baja. Todos, confirmó Catalina. Comenzaron a caminar hacia el bosque cuando una voz los detuvo. ¿A dónde van? Se congelaron. Era el diácono Gabriel, emergiendo de entre los árboles con una lámpara de aceite que convertía su rostro en una máscara de sombras danzantes. No estaba solo. Detrás de él, otros 5 hombres fieles formaban una barrera entre los rebeldes y la libertad. «Apártense», dijo Isaac con voz firme pero sin agresividad. «No pueden irse», respondió Gabriel. Su voz era plana, mecánica, como si no fueran sus propias palabras, sino algo que había memorizado. El padre dijo que intentarían huir. Dijo que la cobardía siempre elige la oscuridad. «No estamos huyendo», dijo Catalina. «Estamos eligiendo no participar más en esto. Tienen suficiente. Déjennos ir». Gabriel negó con la cabeza lentamente. «Si se van, hablarán. Si hablan, San Cirilo será destruido. Todos seremos juzgados. Todos seremos colgados. No podemos permitirlo». «Entonces vengan con nosotros», dijo Marta de repente, su voz quebrándose. «Vengan con nosotros y empecemos de nuevo. Lejos de aquí, lejos del Padre». Por un momento, algo pareció vacilar en los ojos de Gabriel. Un destello de duda, de humanidad. Pero entonces se endureció nuevamente, y Catalina supo que lo habían perdido. El miedo era más fuerte que la razón. La culpa compartida era más fuerte que la libertad. «No podemos dejarlos ir», repitió Gabriel, y había tristeza genuina en su voz. «Lo siento». Isaac dio un paso adelante. «Entonces, tendrán que detenernos». Lo que sucedió después fue caótico y desesperado. No fue una pelea coordinada, sino una explosión de supervivencia pura. Los rebeldes se lanzaron hacia adelante, usando su número superior para romper la línea. El hijo de Marta comenzó a llorar, un sonido agudo que cortaba la noche. Alguien gritó. La lámpara de Gabriel cayó a la nieve y se apagó, sumergiendo todo en oscuridad absoluta. Catalina corrió. No sabía hacia dónde, solo corría, con las ramas arañando su rostro y sus pies descalzos hundiéndose en la nieve. Escuchaba gritos detrás de ella, sonidos de lucha, pero no se detuvo. No podía detenerse. El bosque era un laberinto negro, y ella era una rata corriendo por túneles desconocidos. Tropezó con una raíz oculta y cayó de bruces. El impacto expulsó el aire de sus pulmones. Se quedó allí, jadeando, escuchando. Los gritos se habían alejado, o quizá ella se había alejado de ellos. No estaba segura. Lentamente se puso de pie, temblando violentamente. No sabía si del frío o del terror. «¿Catalina?», giró bruscamente. Isaac emergió de entre los árboles cojeando ligeramente. Tenía sangre en la frente, pero sus ojos estaban alertas. «¿Estás bien?». Ella asintió, incapaz de hablar. «Los demás se dispersaron», dijo Isaac mirando hacia atrás. «No sé quiénes escaparon y quiénes fueron capturados, pero no podemos regresar, solo podemos seguir adelante». Caminaron durante horas a través del bosque nocturno. La nieve caía más fuerte ahora, borrando sus huellas, pero también haciéndolo todo más difícil. Catalina ya no sentía sus pies. Sus manos eran garras rígidas aferradas a la manta que había logrado conservar. Isaac la sostenía del brazo, guiándola, porque ella había dejado de poder ver correctamente. Todo era blanco y negro, frío y entumecimiento. «Queda poco», mentía Isaac cada cierto tiempo. «Ya casi llegamos». Pero Catalina sabía que estaba mintiendo. No tenía idea de dónde estaban. Ella tampoco. La cabaña de cazadores podía estar en cualquier dirección, o podía haber sido destruida por el invierno años atrás. Estaban perdidos, estaban muriendo, y quizá eso estaba bien. Quizá era mejor morir limpios en la nieve que vivir sucios en San Cirilo. Cuando el amanecer llegó gris y débil, encontraron la cabaña por pura casualidad. Era más pequeña de lo que Catalina recordaba, casi enterrada en nieve, con el techo parcialmente colapsado. Pero tenía paredes,
Tenía un interior que bloqueaba el viento. Isaac forzó la puerta y entraron tambaleándose. El interior olía a madera podrida y a abandono. Había una chimenea llena de nieve que había caído por el agujero en el techo. Había una mesa rota. Había osamentas de algún animal pequeño en una esquina, pero no había comida. No había nada que pudieran comer. Se sentaron en el piso de madera húmeda, temblando, mirándose mutuamente con la comprensión terrible de lo que habían hecho. Habían escapado del horror solo para encontrar otro tipo de muerte, lenta, fría, solitaria. «Lo siento», dijo Isaac después de un largo silencio. Pensé que habría algo». Catalina negó con la cabeza. «No lo sientas. Elegimos esto. Elegimos morir como humanos en lugar de vivir como monstruos. Fue la decisión correcta». «¿Lo fue?» Catalina no respondió. No estaba segura de nada, excepto del frío y del hambre, que ya comenzaba a morder su estómago con dientes familiares. Pasaron 2 días en la cabaña. Isaac logró encender un fuego pequeño con madera seca que encontró bajo los escombros. El calor era mínimo, pero suficiente para evitar que murieran congelados inmediatamente. Bebían nieve derretida. Hablaban poco. Dormían abrazados por necesidad térmica, 2 cuerpos tratando de mantener chispas de vida en medio del blanco infinito. El tercer día, Isaac salió a buscar ayuda. Dijo que caminaría hasta encontrar la aldea vecina o hasta morir intentándolo. Catalina no trató de detenerlo. Sabía que quedarse era morir con certeza. Al menos caminando había una posibilidad, por delgada que fuera. Lo vio alejarse a través de la nieve, una figura oscura que se empequeñecía contra el blanco hasta desaparecer completamente. Y entonces Catalina estaba sola, completamente sola por primera vez en su vida. Se sentó junto al fuego moribundo y sacó el mechón de cabello rubio de Elena. Lo sostuvo entre sus dedos entumecidos, recordando. Elena había sido dulce, había sido joven, había creído hasta el final, y Catalina se la había comido. Las lágrimas llegaron finalmente, calientes y abundantes, rodando por mejillas heladas. Lloró por Elena, por todos los que ascendieron, por San Cirilo y su pecado colectivo, por la fe que se había convertido en monstruo, por la humanidad perdida en ollas de hierro, y lloró porque sabía, con terrible certeza, que si Isaac no regresaba, si pasaban suficientes días, ella eventualmente consideraría comer su propio brazo. Porque el hambre no tiene moral, porque la supervivencia borra todas las líneas, porque el padre Elías había tenido razón en una cosa, ya era demasiado tarde para regresar. Isaac regresó al 6.º día. Llegó con 3 hombres de la aldea vecina, cazadores que traían mantas gruesas, pan duro y carne seca. Encontraron a Catalina inconsciente junto al fuego apagado, con el mechón de cabello rubio aún apretado en su mano derecha. La llevaron en brazos a través del bosque blanco, envuelta en pieles, murmurando palabras sin sentido sobre sopa y ascensiones y números que no coincidían. Tardó 2 semanas en recuperar la lucidez suficiente para contar lo que había sucedido. Y cuando finalmente habló, su voz era plana, vacía de emoción, como si estuviera leyendo una lista de provisiones en lugar de confesar el pecado más oscuro imaginable. Las autoridades llegaron a San Cirilo en marzo, cuando la nieve comenzó a derretirse y los caminos volvieron a ser transitables. Encontraron la aldea funcionando con normalidad perturbadora. Misa por la mañana, trabajo durante el día, rezo por la noche. 122 habitantes ahora, delgados pero vivos, con ojos bajos y manos juntas. El padre Elías los recibió con sonrisa hospitalaria y palabras de bienvenida. Cuando le preguntaron por los desaparecidos, explicó con voz suave que algunos habían muerto de frío, otros de enfermedad. Los cuerpos, dijo, estaban enterrados en el cementerio bajo 6 pies de nieve endurecida. Podrían exhumarlos cuando la tierra se ablandara, si las autoridades lo consideraban necesario. Las autoridades, cansadas del largo viaje y ansiosas por regresar a la civilización, dijeron que no era necesario. Anotaron los nombres, ofrecieron condolencias, se fueron. San Cirilo permaneció intacto,
sus secretos enterrados más profundamente que cualquier cuerpo. Catalina nunca regresó. Vivió el resto de sus días en un convento a 100 kilómetros de distancia, cosiendo hábitos para monjas que rezaban por la redención de almas perdidas. Nunca volvió a comer carne, pan, agua, vegetales hervidos hasta quedar sin sabor. Nada que pudiera recordarle, nada que tuviera textura de memoria. Murió a los 42 años, delgada como un fantasma, con el mechón de cabello rubio cosido en el dobladillo de su hábito, donde nadie excepto ella sabía que estaba. Sus últimas palabras, pronunciadas al sacerdote que administraba la extrema unción, fueron estas: todos comimos, todos sabíamos. Y Dios nos perdonó o nos condenó, pero nunca nos explicó la diferencia. El sacerdote asintió sin comprender, y Catalina cerró los ojos con la expresión de alguien que finalmente, después de décadas, deja de contar. San Cirilo existe todavía. Es un punto en mapas turísticos ahora, famoso por haber sobrevivido milagrosamente el invierno de 1903. Los visitantes caminan por las calles empedradas, fotografían la capilla de madera oscura, compran postales que dicen «Donde la fe salvó a un pueblo». Nadie menciona cuántos habitantes tenía antes del invierno. Nadie compara listas de nombres. Nadie pregunta por qué el cementerio tiene tan pocas tumbas de ese año. Y en las noches, cuando el viento baja de las montañas, algunos habitantes ancianos, nietos de los que sobrevivieron, cuentan historias de ancestros devotos que nunca dudaron, ni siquiera cuando no había nada que comer. Nunca mencionan qué fue lo que comieron. Algunos secretos se heredan como sangre. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia y comparte este video si la fe también te ha hecho temblar.